Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver un ejemplo para calcular la impedancia en un inductor. El símbolo de resistencia ya lo conocemos y el del inductor se representa por medio de una especie de cable, enrollado, que sería como representar la bobina, que es donde es la que genera el campo magnético para almacenar energía. Y recordamos que la impedancia tiene dos componentes: la parte resistiva, que en este caso estaría dada por estos 50 ohms, más la parte reactiva. Entonces lo que tenemos que calcular es esta parte reactiva. Esta J únicamente no es un valor que tenemos que reemplazar, sino únicamente está ahí para recordarnos que es un número imaginario lo que tenemos que utilizar para representar la impedancia. El número imaginario, ¿se acuerdan? Que generalmente es un valor más otro valor y luego con el punto i, y eso también nos está indicando que este más puede ser un más o menos. Para el caso de las inductancias este siempre va a ser el más. Para una capacitancia nos va a quedar con este como una resta, no como una suma. Bueno, ahora vamos a determinar esta parte reactiva. Y la parte reactiva está dada por esta fórmula, básicamente la frecuencia angular multiplicada por la L, que es la inductancia, que básicamente son estos valores. O sea, L son los 100 microhenrios y la resistencia son 50 ohms. Bueno, recordar que esto es lo que es la función de un inductor, ¿tá? También podemos tener algo similar con un capacitor, que vamos a ver un poquito más adelante. Y estos inductores y capacitores, bueno, pues generalmente están presentes en aquellos aparatos eléctricos que pues tienen que tener un motor eléctrico, como pueden ser los refrigeradores o otros equipos, de tal forma que se requiera la frecuencia o la forma sinusoidal de la voltaje e intensidad de corriente necesaria para que funcione el motor al que está diseñado ese equipo. Bueno, entonces vamos a calcular la frecuencia angular, que es básicamente el 2 por pi por la frecuencia. Vamos a suponer que nuestra frecuencia es de 60 Hz. Entonces tenemos que la frecuencia angular es 376.992 radianes sobre segundo. Para calcular la parte reactiva, entonces necesitamos multiplicar la frecuencia angular, esos 376.992 radianes sobre segundos, por los henrios. Como tenemos en microhenrios, tenemos que dividir entre 1000 esta cantidad y nos da 0.1 henrio, y esto nos da 37.7 ohms. Entonces aquí tenemos la parte resistiva, que son 50, más la parte reactiva, que son 37.7. Entonces a partir de esta ecuación vamos a determinar la impedancia. Recordaremos que es la R elevado al cuadrado más la X elevado al cuadrado y sacando la raíz. Entonces aquí está esta expresión, y finalmente nos queda una impedancia de 62.62 ohms. Entonces con este valor de impedancia nosotros podemos calcular, y el voltaje, por ejemplo, podemos calcular la intensidad de corriente. Bueno, ahora vamos a, aquí está de hecho, por ejemplo, dice que si el voltaje es de 120 volts, como el que tenemos aquí, y nuestra impedancia es de 62.2, entonces eso quiere decir que por este equipo vamos a tener una intensidad de corriente de 1.916 amperes. También podemos determinar el desfase con esta relación, donde el ángulo es igual al inverso de la tangente de la frecuencia angular por la inductancia entre la resistencia. Entonces nos queda como tangente por 37.7 entre 50 son 37 grados, inverso tangente son 37 grados, y eso quiere decir que la corriente se va a adelantar, el pico máximo de la corriente se va a adelantar 37 grados con respecto al voltaje. Entonces ya no va a estar igual el pico o el máximo del voltaje con respecto al máximo de la corriente. Va a haber un desfase. Ahora vamos a ver un ejemplo de un condensador eléctrico.
tenemos para este condensador, bueno, tenemos igual el símbolo de resistencia, y el del capacitor o condensador se representa por estas dos líneas paralelas, que sería algo similar a los, no sé, conductores eléctricos y el espacio o la zona del dieléctrico aquí en medio. Entonces tenemos 50 ohms de resistencia y 100 microfaradios. La fórmula para determinar la parte reactiva, en esta ocasión, sería el inverso de la frecuencia angular por la capacitancia, que serían estos 100 microfaradios. Entonces, básicamente esto, es decir, los 100 microfaradios, es decir, 0.1, como convirtiendo los faradios, entre la frecuencia angular, que prácticamente utilizamos la misma, que sería acá, estos 379, nos daría este valor de 26.526 ohms. Entonces, con estos dos valores, 50 ohms y 26.526 ohms, podemos determinar la impedancia, ¿verdad? Al elevarlos al cuadrado, sumarlos y sacarle raíz, nos queda 56.6 ohms. Y también podemos determinar la intensidad de corriente, que serían 120 voltios entre 56.6 ohms, nos queda 2.12 amperes. También podemos determinar el desfase, el ángulo de desfase por esta ecuación. Básicamente es la parte reactiva entre la parte resistiva, y sacar el inverso de la tangente, y nos queda un desfase de 27.946 grados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de un circuito eléctrico con una carga resistiva, una inductiva y una capacitiva. Entonces tenemos una fuente de 120 voltios y con una frecuencia de 60 Hz. Se fijan que aquí en el corriente alterna tenemos que especificar tanto el voltaje como la frecuencia. Y luego después tenemos la parte inductiva, el inductor, que son 50 ohms y 100 microhenrios, y la parte del condensador, que son 50 ohms y 100 microfaradios. Esto nos da, ya aquí está, sustituyendo estos valores, por ejemplo, nos da para la parte del inductor 50 más 37.7, y la parte del inductor 50 menos 26.526 ohms. Y si se fijan, este tiene símbolo positivo, el inductor, y este tiene símbolo negativo. Entonces tenemos que resolver esta ecuación y nos queda como 100. Esto sí se suman las resistencias, 100 ohms más la parte reactiva, que es J por 11.174 ohms. Y de esta forma podemos, si se fijan, aquí se están compensando la parte reactiva del capacitor y del inductor. Ahora vamos a pasar con lo de, vamos a ver todo de una vez aquí. Vamos a ver lo de la potencia instantánea. En corriente alterna, la potencia, al igual que la corriente y voltaje, también varía con el tiempo. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, esta curvita. Aquí tenemos en azul es el voltaje, en rojo es la corriente. Entonces, si nosotros recordemos que la potencia es el producto del voltaje por la corriente. Si multiplicamos, por ejemplo, aquí tenemos un valor de 0 para lo que es el voltaje, y tenemos un valor aquí de negativo de que es la corriente, pero como este es 0, a multiplicar el voltaje por la corriente nos da 0 de potencia, y así. Entonces, total que vamos a tener otra función senoidal, pero diferente y desfasada tanto al voltaje como a la corriente, es una función de lo que es la potencia. En cualquier instante, por ejemplo, este valor de aquí es el producto de este voltaje por esta intensidad. Si se fijan, el máximo está aquí, exactamente, y no aquí en el máximo del voltaje ni el del máximo de la corriente. Entonces, eso es lo que provocan también los capacitores inductores, que haya un desfase de todo, ¿verdad? Si no hay un desfase, pues la corriente y el voltaje van sincronizados, y por lo tanto el máximo de la potencia va a corresponder con el máximo del voltaje y de la intensidad de corriente. Bueno, la potencia instantánea se define a partir del producto de voltaje y corriente en función del tiempo, es decir, este de aquí. Y
Por ejemplo, podemos expresarlas con estas formulaciones, ¿no? Aquí hay un ejemplo de que, por ejemplo, la corriente sería igual a 3 veces por el coseno de 2000, por el tiempo, más 50 grados de los amperes. Entonces, como tendríamos que describir, ¿va?, tanto la corriente de voltaje sería por medio de estas especie de ecuaciones donde incluyen funciones de seno o coseno, y también la potencia. Bueno, a partir de eso podemos calcular en cualquier instante. Por ejemplo, aquí están poniendo que en el segundo, cuando ha pasado 0.001 segundos, ¿va?, tenemos estos dos valores, y al multiplicarlos nos da esta potencia. El voltaje efectivo, ¿sí? Nosotros aquí en México manejamos un voltaje efectivo de 127 voltios, pero eso no quiere decir que sea el voltaje máximo que alcanza la corriente alterna, sino que básicamente este voltaje efectivo, que es básicamente el cuadrado de la media de la raíz, es un voltaje que equivaldría a una corriente directa. Es decir, si nosotros sumamos toda esta área de aquí y la sumamos por acá también, toda esta área, y lo convertimos en lo que sería el área de un rectángulo, ese sería el voltaje efectivo que tenemos. Vamos a ver aquí que dice, es un método para anotar una forma de onda senoidal de voltaje, forma de onda de corriente alterna, como un voltaje equivalente que representa el voltaje de corriente directa, que produciría el mismo efecto de calentamiento o disipación de potencia en el circuito, como es la tensión de corriente alterna. De modo similar se define la corriente efectiva, RMS. RMS es por esto en inglés, el cuadrado medio de la raíz, como un método para anotar la forma de la onda senoidal de la equivalente a una corriente en un circuito de corriente directa. Bueno, la potencia aparente S está dada por el producto de ese voltaje efectivo por la intensidad efectiva o corriente efectiva. Si hay desfases en el voltaje y la corriente por acción de inductores o condensadores, se puede determinar la potencia real dada por esta ecuación, donde tenemos que agregar aquí el coseno del desfase de la parte del voltaje y el desfase de la parte de corriente. El factor de potencia entonces es la relación entre la potencia real y la potencia aparente, y está dado por prácticamente esta parte de aquí. Se fijan, la potencia real, la potencia real P es esta formulación, y la potencia aparente es básicamente el producto de estos dos. Entonces lo que es la relación, pues nos viene dando como este término de aquí, coseno por los desfases del voltaje menos el desfase de la corriente. Entonces, entre más desfasamiento existe entre el voltaje y la corriente, se requiere una mayor potencia aparente y el factor de potencia será menor. Lo ideal sería que no hubiera un desfasamiento, para que la potencia aparente sea igual que la potencia real. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los equipos van a requerir una potencia mayor a la que realmente necesitan, pero es por ese desfasamiento, y esa potencia extra que se requiere es penalizada y pues representa un costo adicional, y también pues digamos un gasto innecesario o una ineficiencia en el sistema eléctrico. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo para visualizar esto. Se va a obtener el valor de la potencia real y potencia aparente en un circuito al conectarse a una fuente de voltaje alterna de 127 voltios de voltaje efectivo, de potencia efectiva, de voltaje efectivo, con una corriente de 5 amperes, también de una corriente efectiva, lo cual va a tener 30 grados atrás el voltaje y un desfase de 30 grados en el voltaje. Entonces, ¿qué es lo que va a representar esto? Cuando hay un desfase, la potencia real va a ser diferente a la potencia aparente. Entonces, aquí tenemos la potencia aparente, que básicamente es el producto de estos dos, 127 por 5, y nos da una potencia aparente de 635 volts amperes.
Por otro lado, tenemos la potencia real, ¿va? Que aquí tendríamos que agregar este término de coseno por la diferencia de los ángulos del voltaje y de la intensidad corriente. Si consideramos que como cero, el desfase del ángulo del voltaje, nomás nos tendríamos estos menos 30 grados, y al resolver esta ecuación nos queda que la potencia real va a ser de 550 voltamperes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? El aparato requiere esta potencia, pero realmente está utilizando estos 550. Entonces, el factor de potencia, que es un valor que va entre 0 y 1, es de 0.866. Entonces, lo ideal es que el factor de potencia sea 1, y esa diferencia entre 1 y 0.866 pues es la potencia extra que requiere, aunque no la utiliza. Bueno, hasta aquí es todo, y vamos a ver el siguiente tema.